Y hoy hablaremos acerca de la creación. Uno de los temas que realmente es interesantísimo, y antes, obviamente, vamos a conversar aquí. Hoy quiero conversar allí con Antonio Vaca 10 Sardaya. ¿Es así? Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo está, pastor? Aquí nuevamente. ¿Bien? Me alegra. Tú representas Bolivia, Antonio, ¿es así? Sí, represento a Bolivia. Ya migro Brasil 4 años, ¿no? Estás 4 años ya en Brasil. Sí, gracias a Dios. ¿De qué ciudad de Bolivia eres? De Santa Cruz, la provincia de la... Ah, la cálida Santa Cruz, ¿no? Sí. Yo visité varias veces a Santa Cruz de Bolivia. En su momento más cálido, qué tremendo el calor allá. Gracias por estar aquí participando con nosotros, Antonio. Antonio ya está 4 años aquí viviendo en Brasil, pero representa allá Bolivia. Gracias por estar con nosotros. ¿Ah? Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas interesantísimos que tiene que ver con la creación o la evolución. Siempre se ha colocado en este conflicto, ¿no? Más o menos como aquel que niega la existencia de Dios, como aquel que cree en la existencia de Dios. Y de eso, obviamente, es el fundamento, la base para creer de cómo nosotros llegamos a la existencia. Aquellos que quieren sacar a Dios de la historia, a Dios de la vida, a Dios del escenario, siempre van a inventar cualquier hipótesis, cualquier argumento para colocar de otra manera la existencia del ser humano. Y a lo largo del tiempo, pues, se han elaborado muchas leyendas, muchos cuentos, muchas hipótesis acerca de cómo fue creado el ser humano. ¿Cómo es que nosotros somos o llegamos a la existencia como seres humanos, ¿no? Primer tema, nosotros vimos cómo es que el universo fue creado. Y ahí hay 2 hipótesis, 2 argumentos. O existe Dios o no existe Dios. Ahora, ¿cómo llegó a la existencia el ser humano? Vamos a hacer una oración para comenzar este tema. Te damos gracias, Señor, porque tú nunca nos dejaste en oscuridad para poder responder aquellas dudas o aquellas preguntas que tenemos. Y hoy queremos que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón, pueda iluminar nuestra mente y pueda traernos la luz que necesitamos. Tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. ¿Somos creados o somos resultado de la evolución? Aquel que no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va. Ese es uno de los argumentos más lindos que conocemos. Para que tú puedas saber a dónde estás yendo, tienes que saber de dónde vienes. Aquel que dice que viene de la nada, ¿a dónde va? Pues a la nada. Y hoy quiero mostrar un asunto interesante que tiene que ver con Biblia. Existen 2 libros de la Biblia que son altamente perjudicados, atacados extremadamente. El primer libro de la Biblia, que establece la base de la Biblia, y el último libro de la Biblia. Apocalipsis es menospreciado porque es un libro profético, poco leído, desechado, y el libro de Génesis es el libro atacado. Primer libro y último libro de la Biblia. ¿Por qué razón? Satanás es astuto. Satanás quiere que ningún ser humano primero tenga contacto con la Biblia, pero en segundo lugar, que si tiene contacto con la Biblia, no pueda creer ni en la creación, que está en el primer libro de la Biblia, ni en la restauración, que está en el último libro de la Biblia. No podemos creer en una restauración sin creación. Y hoy vamos a ver cómo es interesante que incluso dentro del mundo cristiano hay algunos que atacan el libro de Génesis, que es la base justamente para poder hablar acerca de la creación. Existen varias teorías sobre cómo fue creado el mundo. Esta es una de las más populares dentro del hinduismo. En un momento no había nada, de pronto comenzó a existir todo. El cosmos tuvo la forma de un huevo, y ese huevo, después de un año de incubación en el universo o en el espacio, se quebró. La parte de oro se formó el cielo, la parte de plata se formó la tierra, de ahí salieron las venas, los ríos, el mar y todo eso. Y después que todo estaba creado, tras gritos de júbilos y alabanza en todo el universo, nació Aditya, que es el sol. El sol sería el astro encargado de poder cubrir, de poder iluminar y de poder guiar. Esto es una creencia popular dentro del hinduismo. Hay muchos, obviamente, que creen en
cosas como esta y respetamos las creencias de todos. Ahora, el asunto es, cuando nosotros hablamos acerca de la creación de este mundo, la hipótesis más mencionada dentro de las universidades es la hipótesis del Big Bang, ¿no? Esto ya explicamos en el primer tema, vamos a tomar apenas algunas de esas cosas que ya explicamos para dar o para sustentar, colocar la base para ver cómo es que nosotros creemos de que venimos como resultado de la creación. La teoría del Big Bang dice que en algún momento de la eternidad existió una explosión. De esta explosión vino todo el orden, la simetría y el ajuste, como ya vimos en el primer capítulo. Que eso es increíble, ¿no? La Biblia presenta un claro argumento de cómo fue creado el mundo, y es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto final. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra ya estaba creada. No sabemos en qué tiempo de la eternidad Dios la creó. La creación en la tierra vino en otro momento. Por eso cuando hay algunos que dicen la tierra tiene tantos y tantos años y miles de años, recordemos que la tierra ya estaba formada. Pero Génesis 1 me muestra que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. No había nada. Entonces la creación acontece en un momento después que la tierra ya fue creada. Aproximadamente, haciendo los cálculos bíblicos, la creación netamente dicha, tiene más o menos unos 6,000 años. Desde la creación hasta el diluvio, pasaron 2,000 años. Del diluvio hasta la primera venida de Cristo, otros 2,000 años. De la primera venida de Cristo y su sacrificio que hizo en nuestro favor hasta nuestros tiempos, unos 2,000 años más. Aproximadamente se contabiliza 6,000 años de creación. Pero la tierra, dice, ya estaba formada. O sea, solo que estaba vacía. La creación acontece en algún momento de eso, de la eternidad. Pero allí el ser humano quiere explicar de cómo llegó a ser creado todo. Entonces allí se hunde cuando el ser humano, en lugar de buscar respuestas en la fuente divina, que ya vimos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y te respuestas, el ser humano siempre busca encontrar respuestas en otro lado. ¿Cuál es nuestro problema? Cuando nosotros buscamos respuestas fuera de lo inspirado, siempre vamos a caer en filosofía, en teoría y en especulación. Las especulaciones tienen su lugar para intentar explicar aquello que no se ha visto. Lo que tú no ves se especula. Y en base a la especulación comienzan las teorías sobre la explosión, Big Bang y inclusive evolución. ¿En base a qué? A especulación. El libro de Job, capítulo 38, versículo 4, dice así: Dios está hablando con Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. El ser humano quiere encontrar explicación para todo. Dios dice no. Yo te voy a explicar lo que sucedió. ¿Quieres más detalles? Espera la eternidad. Y si tú te crees tan sabio, explícame dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra. La ciencia, con todo el avance que tiene hoy, no puede ni siquiera responder muchas cuestiones del presente, de aquello que ve, de aquello que vive. ¿Cómo es que intenta responder cosas del pasado, donde no ha visto ni ha estado? Allí viene el grande conflicto. Lo que yo no vi, yo quiero crear un argumento, quiero crear una idea. Lo que no sé, lo invento. Y en esa fase de invento aparecen tantas teorías. William Paley, ya dijimos, que colocó la ilustración del reloj para decir de que el mundo fue creado. Él dice así: es imposible que yo crea que un reloj es el resultado de una explosión o que una biblioteca es el resultado de una explosión de tinta. Allí explota tinta y de pronto todos se arman en libros y comienza a escribirse. Eso es totalmente imposible. Un reloj que puede estar funcionando correctamente, dando la hora, ¿quién colocó el agujero? ¿Quién colocó la hora? ¿Quién hizo funcionar? Fue alguien que lo creó. Si un reloj necesita de alguien para crear, ¿cuánto más el universo, que es más complejo? ¿Cuánto más el ser humano, que es más complejo?
Cuento una historia que una vez un cristiano le dijo a un ateo: mira, el día que yo vea que las piezas de un avión se ensamblan solas y el avión comienza a volar solo, ese día voy a considerar la idea de que un ave también se creó sola. El ateo le responde y le dice: no, pues que hay una diferencia. Uno es metal, el otro es ser vivo. Pero si nosotros analizamos su respuesta, ¿qué cosa es más complicado? ¿Que un ser vivo surja de la nada o que los metales se junten? Lo más complicado es que se produzca vida. Entonces él decía: ¿cómo es posible que yo pueda creer que el mundo o el universo, el mundo tenga vida si es que no hay un creador? Y tú me vengas a decir que todo esto es resultado de una explosión, o mejor dicho, vamos a la otra hipótesis de la evolución. El mundo tiene simetría y perfección. Stephen Hawking decía: el mundo fue preparado para nosotros al ver el orden que existe en el mundo. Y Salmos capítulo 33, versículos 6 al 9, declara la manera como fue creado el mundo. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. La palabra de Dios fue lo que transformó el caos en cosmos, aquello que estaba vacío en un paraíso. Y eso nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a encontrar allí 3 lecciones que nos trae el primer capítulo de la Biblia y por qué nosotros creemos de que venimos de la mano de Dios, fuimos creados. Vamos a analizar Génesis capítulo 1. Comienza el primer versículo diciendo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. A partir de allí ustedes van a encontrar que se va a repetir siempre 2 expresiones. Fue la tarde y la mañana del día 1, día 2, día 3, hasta llegar al día 7. ¿De cuántos días Dios hizo la semana? Génesis 1, 7 días. No hay 8, no hay 6, 7. ¿Correcto? ¿Dios puso nombre a los días de la semana? No, lo puso números. Los nombres de los días de la semana aparecen mucho tiempo después y aparecen a través del tiempo donde las personas creían que podían colocar al nombre a la semana el nombre de sus dioses. Y así aparece domingo, lunes, martes, miércoles. En el portugués aún se conserva un poco el original, ¿no? Porque aquí en portugués es primera, segunda, tercera o tercera, cuarta, quinta, sexta y hasta que llega sábado. El único día que se conoce por nombre desde Génesis es el 7º día. Y el 7º día se llama Shabbat. ¿Y qué significa Shabbat? Reposo. Ustedes analizan Génesis capítulo 1 y van a encontrar que el único día que tiene nombre es el 7º. Shabbat, que significa reposo. Ahora, déjenme hacerles un breve repaso de cómo fue la creación. Primer día, Dios crea la luz, o sea, el espacio y el tiempo, para hacer la división de día y noche. Otra característica: un día está compuesta por 2 periodos. ¿Cuál es el periodo? Primer periodo es tarde y segundo periodo es mañana. ¿Ustedes percibieron cómo comienza el texto del versículo 3 diciendo, el versículo 4 o el 5? Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana. Otro asunto interesante: ¿cuándo comienza un día según la Biblia? En el atardecer. Tarde y mañana. Nosotros, ¿cómo estamos acostumbrados hoy a contar los días? A partir de medianoche, 00 horas.
Año nuevo, 00 horas. Eso no es bíblico. Ese es un invento después que fue dado. Bíblicamente, un día comienza en la tarde, a la puesta del sol, hasta el día siguiente. Tarde y mañana. ¿Correcto? A partir de allí van a encontrar siempre esta expresión. Tarde y mañana. Comienza con la parte oscura, termina con la parte clara. Una vez que nuevamente comienza la tarde o el atardecer, comienza un nuevo día. Es así como Dios colocó los días. Entonces, el primer día hizo el espacio, el tiempo y la luz. Segundo día hizo la atmósfera. Tercer día creó las plantas. Cuarto día las lumbreras. Sí, las lumbreras ya los colocó para dar lugar a las estaciones y todo ello. En el quinto día Dios creó las criaturas del mar, los pájaros. El sexto día, animales cuadrúpedos y el hombre. Ambos fueron creados del polvo de la tierra. Ni para que el ser humano se sienta tan superior, eres hecho del polvo. Los animales también fueron hechos del polvo de la tierra. La diferencia es que al ser humano Dios le dio inteligencia, al ser humano Dios le dio capacidad, al ser humano Dios le dio libertad. Esa es la diferencia. Entonces, Dios crea en el sexto día los animales y el hombre. Y el séptimo día dice que Dios bendijo, reposó y santificó. Vamos al capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Déjenme darles aquí dos detalles. Primer detalle, ustedes lean desde el versículo 3 hasta el versículo 31, a ningún día Dios bendice ni santifica. Pero el séptimo día es bendecido y santificado. ¿Qué significa santificar? Santificar significa separar. ¿Qué cosa es santificar? Separar, apartar. ¿Quién lo aparta? Dios. Ahora les voy a explicar la razón por la cual Dios separa un día. Si nosotros logramos entender Génesis 1, se acaba todas nuestras dudas en cuanto a fidelidad a Dios. Génesis 1 es la clave, ¿correcto? La creación. ¿Por qué Satanás está tan interesado en eliminar Génesis? Porque ahí está nuestra raíz, ahí está nuestro origen y ahí está la voluntad de Dios. Primera cosa, cuando Dios termina de crear todas las cosas, el séptimo día Él levanta un monumento. Ese monumento no sería una estructura, ese monumento sería tiempo. Y el primer templo que Dios levantó no fue hecho de ladrillo. El primer templo fue el tiempo. El tiempo que serviría para todas las edades. De los 7 días, el séptimo lo separó. ¿Para qué? Para que el ser humano cada 7 días se acuerde que es creado. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué cosa hace el diablo? El diablo quiere derribar el monumento. Cuando Satanás consigue quebrar el monumento, el ser humano se olvida de dónde viene, porque no hay monumento que le recuerde. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era el siguiente: cada 7 días para y adora a tu Creador. ¿Por qué? Porque allí te vas a acordar que yo soy tu Creador. Cuando Satanás quite el monumento de la creación, aparecen hipótesis. ¿De dónde venimos? ¿Quién es? ¿Cómo aparecimos? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque Satanás quitó. ¿Qué cosa quitó? El monumento. El sábado se constituyó un monumento en el tiempo, como monumento en el tiempo. Ahora, fíjense una cosa. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, para que entiendan cómo en el último libro de la Biblia hay referencia al primer libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer a partir del versículo 7. Diciendo a grande voz, dice que un ángel apareció en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Y decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Primero, teme a Dios. Número 2, dale gloria. 3, la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
¿Cuál es el llamado de este ángel? Vengan a adorar ¿a quién? A su Creador. ¿Por qué el llamado es adorar al Creador? Porque la gente olvidó quién es su Creador. Y ustedes saben cuál es el mandamiento que le recuerda al ser humano de dónde viene. El cuarto. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Jesús colocó en el centro de su ley, Dios colocó, escribió en el centro de su ley, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Reposo, ahí aparece un asterisco que significa acuérdate el sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Versículo 11. ¿Por qué Dios colocó el sábado? La razón está allí. Porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová lo bendijo y lo santificó. Presten atención. Este mismo texto, cielos, tierra, mar y fuentes de las aguas, ¿dónde aparece? En Apocalipsis capítulo 14. Ahora ustedes están entendiendo que la lucha en sí que existe en el mundo no se trata de qué día es mejor, que este día yo puedo, que Dios entenderá. Se trata de derribar el monumento que Dios levantó en la creación. ¿Qué apareció entonces en 1859? Cuando aparece el libro de El origen de las especies, y en 1871, cuando aparece el origen del hombre, ¿de qué se había olvidado el ser humano? De su creador. Si el ser humano hubiese seguido observando el sábado como Dios lo mandó, jamás hubiese dudado de dónde viene. Pero Satanás lo único que hizo es quebrar, derribar. Una vez que quiebra el monumento, entonces da lugar a cualquier explicación. ¿Por qué Dios levantó el sábado como día de adoración desde la creación? Porque le recordaría quién es su creador. Cuando ustedes van para el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 van a encontrar que Jesús es adorado, capítulo 4 por ser el creador, capítulo 5 por ser el redentor. Entonces las dos cosas que me llevan a adorar a Dios es porque es mi creador y porque es mi salvador. Muy bien. ¿Cómo adoro a Dios como mi creador? Respetando el monumento. ¿Cuál es el monumento? Sábado. ¿Cómo adoro a Dios como mi salvador? ¿Respetando otro día? No. Romanos capítulo 6, 1 al 4 dice que yo celebro la resurrección de Cristo a través del bautismo. Es así como la Biblia me enseña. No es así como la iglesia a veces lo explica, pero eso es lo que la Biblia me enseña. Entonces, aquí está la razón por la cual la semana tiene 7 días y por qué Dios separó un día. Pero ¿qué sucede? Como el ser humano se olvidó o el diablo quebró ese monumento en la mente de las personas, aparecen todas las especulaciones de dónde venimos, creación o evolución. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Ya sabes que puedes solicitar el curso bíblico En Busca de la Verdad, que es un contenido importantísimo y totalmente gratis. Solicítalo a nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o ingresa a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí puedes encontrar este y otros materiales. Estamos hablando sobre la creación y sobre las diversas hipótesis que existen sobre cómo nosotros llegamos a la existencia. Y ahí viene la pregunta, ¿de dónde venimos? En 1871, Charles Darwin escribió un libro, no El origen de las especies, sino El origen del hombre, dando algunas explicaciones como esta, que los seres humanos y los monos tenemos una misma raíz. Nuestros ancestrales fueron ellos. Y a partir de allí, una especie fue evolucionando hasta transformarse en lo que hoy sería un ser humano. Solo que esta teoría trae tantas preguntas que no tienen respuestas. Y aquí voy a mostrar apenas algunas, porque hay muchas más.
Pero lo primero que quiero decir es que el peligro de la evolución es el siguiente. Si mi antepasado fue un animal, yo tengo cómo justificar mi comportamiento animal. Porque yo vengo de un animal. Mi comportamiento tiene que ser animal. Entonces, ¿para qué moral? ¿Para qué principios? Si yo vengo a partir de un microorganismo que fue evolucionando o de un animal, entonces el ser humano puede justificar todo acto. Ese es el primer peligro de la evolución. Pero cuando yo creo que vengo de Dios y más bien el pecado me degradó, pero Dios me puede restaurar, entonces la vida se puede ver de manera diferente. El ser humano puede mejorar, puede ser restaurado, puede cambiar, que eso es lo que hoy sí podemos evidenciar. En cambio, yo vengo de un animal, yo vengo del mono, mi comportamiento es animal y nadie puede cambiarme porque yo vengo de allí. Primer peligro. Ahora, ¿qué sucedió? Él colocó un proceso y él decía que nuestros antepasados habrían habitado en árboles, luego fueron bajando para el suelo, luego fueron caminando en dos patas, luego fueron desarrollando habilidades con las manos, hasta que llegaron a fabricar herramientas. Más o menos ese es el resumen de el origen del hombre según la teoría de Charles Darwin. Hay obviamente muchas hipótesis, pero más o menos es el resumen. ¿Cuál es el problema? Es que Charles Darwin y todos los que creen en la evolución no pueden responder una sola pregunta. Y la pregunta que la evolución no puede responder es ¿cómo apareció el lenguaje humano? Si los animales no hablan. Charles Darwin colocó una hipótesis. Lo llamó el protolenguaje musical. Según su teoría, los seres humanos, o el mono que se hizo ya hombre, comenzó a contemplar a las aves y al escuchar el sonido de las aves comenzó a imitar a las aves y así desarrolló el lenguaje. Hoy nadie defiende esa teoría porque es ridícula. Ridícula porque los mismos lingüistas, inclusive ateos o creyentes de la evolución, no avalan más lo que Charles Darwin decía. ¿Por qué razón? Ahora les voy a explicar. Explicar el lenguaje humano es la imposibilidad para la evolución. ¿Por qué? Richard Leakey, él es un paleoantropólogo evolucionista. Él cree en la evolución, pero al hablar acerca del lenguaje dice lo siguiente. En muchos sentidos, es el lenguaje lo que nos hace sentir humanos. Vivimos en un mundo de palabras. Nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestra comunicación y nuestra cultura están entretejidos en el lenguaje. Es imposible hacer algo sin el lenguaje. Yo les digo a ustedes, cierren los ojos y piensen en algo. Cuando ustedes piensan, ustedes relacionan su pensamiento ¿a qué? A una palabra. Uno no puede pensar sin palabras. Es imposible. Ahora, ¿dónde se complica el asunto? Aquí. Si es que yo vengo producto de la evolución o de la casualidad o de la nada, aquí juntando todas las hipótesis, ¿cómo el cerebro, una sustancia material, puede producir algo abstracto como los pensamientos? ¿Cómo lo material puede producir algo abstracto? Primera pregunta. Número 2. ¿Qué nació primero, el lenguaje o el pensamiento? Si se trata de lenguaje, ¿qué acto espontáneo le habría dado lugar si aún no habríamos desarrollado el pensamiento? ¿De qué manera podría desarrollar el lenguaje? Pero si se tratara del pensamiento, ¿en qué idioma pensaron nuestros antepasados si no existían las palabras? Todo esto tiene una sola explicación bíblica. Dios lo creó el ser humano inteligente y lo creó para que se comunique, se relacione. Pero cuando yo no creo en Dios creador, este argumento destruye toda mi teoría de cómo el ser humano vino a la existencia, aquellos que creen en la evolución. Mucho más porque ahora existe la teoría del periodo crítico. ¿Qué cosa es la teoría del periodo crítico? Dice que un ser humano puede aprender a hablar solamente hasta la pubertad. Si es que no tiene ningún tipo de comunicación de palabras, él puede pensar, puede todo lo que quiera, aunque tenga boca, labios, lenguas, no podrá hablar.
Entonces viene la pregunta, si nosotros venimos de la evolución y el lenguaje solamente se desarrolla hasta la pubertad, ¿cómo cuadras el lenguaje dentro de la evolución? No hay manera. No existe. Entonces, una sola pregunta puede destruir una teoría. Las notas de Darwin tienen su valor cuando se tratan de los cambios que los seres han adquirido con el tiempo, que generaron modificaciones orgánicas e incluso variaciones en la misma especie. Claro, tiene su valor para eso. Por ejemplo, las polillas moteadas cambian de color debido al ambiente donde se desarrolla. De una especie, ¿puede haber variantes? Puede. Pero eso no significa que de una especie nazca otra especie diferente, que es lo que trata de explicar la teoría de la evolución. Eso es totalmente fuera de lugar. Michael Behe escribió un libro en el año de 1996 y él escribió lo siguiente: La caja negra de Darwin, el reto de la bioquímica a la evolución. Él dice así: el ser humano está compuesto por sistemas tan complejos e interdependientes que jamás pudo haber aparecido por azar o como resultado de la evolución. Esta mujer se llama Marcia Oliveira. Ella es magíster en microbiología y ella describe lo siguiente: el origen de la vida, aquí hablando no solo de la evolución, sino del origen de la vida a través del Big Bang, dice así: es uno de los campos más débiles de la teoría de la evolución. Hasta hoy no hay experimentos que comprueben el origen de la vida. Para tener una idea, para obtener una proteína demoraría 10 trillones de veces de la edad que se acepta para el universo. Para obtener una proteína. Y una simple bacteria necesita de 471 genes, es decir, más de 471 proteínas para funcionar. Si una proteína, según los cálculos, demoraría en formarse 10 trillones de veces de la edad que acepta para el universo, imagínense 471 proteínas. ¿Cómo explica esto la evolución? ¿Cómo explica el código genético que está distribuido en 23 pares de cromosomas, donde cada cromosoma está formado por el ADN, y el ADN por 3.000 millones de unidades químicas designadas por adenina, timina y guanina, y se calcula que nuestro ADN contiene informaciones que si escribieran llenarían un libro de 1.600 páginas, solo nuestro ADN? ¿Cómo le explicas eso a través de que el ser humano o el universo vino de la nada y el ser humano de la evolución? David, cuando apenas comprendió parte de esto, en Salmo 139 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y yo no lo puedo comprender. Es admirable, si ustedes se dan cuenta, 1 centímetro de piel de su mano tiene 1 metro de vasos sanguíneos. 1 centímetro de piel tiene 1 metro de vasos sanguíneos. 1 centímetro de piel pesa menos de 1 gramo, pero tiene 4 metros de nervios para llevar mensaje. 2 corpúsculos sensoriales para detectar el frío, 12 para detectar el calor, 25 para detectar el tacto, 15 glándulas para mantener la elasticidad, 100 glándulas sudoríparas para expulsar impurezas, 200 terminaciones nerviosas para captar el dolor. 1 centímetro de piel. ¿Y qué hablar de cada órgano, no? Cada órgano obviamente es más complejo. Ustedes saben que los médicos, para poder entender un órgano del cuerpo, tienen que ser una especialidad después de estudiar medicina. Por eso existe el oftalmólogo, se especializa solo en la vista, ¿no? Allí el otorrino, solo en el oído. Allí encontramos, las diferentes especialidades, solo para un órgano del cuerpo. Un solo órgano. Miren, solamente pensar en la vista. Una de las cartas que escribió Darwin decía: solo me da un escalofrío cuando pienso en cómo se genera la visión. Pero le costaba reconocer que hay un Dios creador y prefería creer en evolución. Y él decía: ustedes saben que para que nosotros podamos ver, nuestro ojo se divide por lo menos en 40 partes para que nosotros podamos tener una visión correcta.
Esas 40 partes que tiene nuestro ojo determina la distancia, el color y el registro de nuestro cerebro. La información hasta que llega a nuestro cerebro se mueve por 40 partes donde hay terminaciones nerviosas en cada una de esas 40 partes. ¿Saben en cuánto tiempo llega al cerebro? En milésimas de segundos. Pero tiene que funcionar todo para determinar el color, la forma, la distancia. Se transporta la información de un nervio a otro a través de neurotransmisores. Estas células nerviosas llegan hasta el cerebro, y cuando llega al cerebro toma la imagen que vio y empieza a buscar en su archivo si esa imagen es conocida o no. Por eso que ustedes dicen, esto yo nunca vi, porque en milésimas de segundos, por medio de la vista, llegó la información al cerebro y el cerebro buscó información en su archivo y no lo encontró. Eso funciona en milésimas de segundos, y eso estamos hablando de un órgano, apenas un órgano, para que podamos entender la complejidad de todo eso. En Salmo 139:14 David decía, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Claro, porque cuando él vio cómo funciona su cuerpo, él no pudo dudar. Yo soy la huella, yo soy la evidencia de un Dios creador. Yo no puedo venir de un microorganismo, no puedo venir de un animal. Yo tengo que ser creado por lo complejo que soy. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Por eso Génesis 1:26 nos da la razón de nuestro origen. Y en el primer capítulo dice así, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Es que Dios al ser humano le dio individualidad. Número 2, le dio inteligencia. Y número 3, le dio libertad. Por eso que el ser humano es libre para pensar como quiere y para hacer lo que quiere. Y esas son imagen y semejanza de Dios. Inteligencia, libertad, individualidad y otras características que le pertenecen únicamente al ser humano y lo separó de la creación de los animales. Recordemos que en el sexto día el ser humano fue creado del polvo de la tierra como los animales. Pero ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales? Que los animales fueron hechos imagen y semejanza. Esa expresión imago Dei, imagen y semejanza de Dios, está hablando de pureza de carácter, está hablando de individualidad, de inteligencia, de la capacidad de comunicarse a lo que la evolución no puede responder y de interactuar, de relacionarse. Eso es imagen y semejanza de Dios. Catherine. Hablando de la creación, que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿por qué creó solo un hombre y una sola mujer? ¿Por qué no creó más? Porque Dios también le dio al ser humano la capacidad de procrear, algo que los ángeles no tienen la capacidad. Y Dios permitió que a través de la procreación existiese toda la humanidad. Los ángeles fueron creados como seres individuales, por eso fueron creados muchos. Ellos no tienen la capacidad de procrearse. Pero Dios le dio al ser humano esa capacidad de la procreación. Él es el creador, pero le dio al ser humano la capacidad de procrearse, la reproducción. Y eso era el plan para poder poblar la humanidad de seres humanos. Francesco.
Dijiste una palabra ahí, los ángeles. ¿Y los ángeles dónde aparecen? Mucho antes de la creación del ser humano. Los ángeles ya estaban creados, como vamos a ver en el próximo capítulo. Cuando el ser humano es creado, ya hay ángeles en el universo. Eso vamos a ver en la próxima lección. Muy bien, nosotros somos únicos. Por eso es que a Dios le gusta incluso la variedad, ¿no? A través de una pareja vino toda la humanidad. Pero si ustedes ven la humanidad, cada uno tiene sus